Bueno, un cambio en la regulación permitirá a las minorías sexuales donar sangre. Vamos a establecer contacto con el presidente del Movimiento de Liberación Homosexual, Rolando Jiménez, para analizar precisamente esta iniciativa y el alcance que esto tiene. Rolando, muy buenas tardes, gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas tardes, Mirna. Rolando, cuéntanos, ¿de qué se trata exactamente esta regulación? Bueno, esta regulación viene a reconfigurar un modelo de atención y una práctica cultural e institucional que no tenía ningún rigor científico cuando se planteaban los reglamentos de los bancos de sangre público-privado, que las personas, solo por su orientación sexual, no podían donar sangre. Es decir, si un familiar directo, y nos pasó muchas veces, se enfermaba gravemente y se requerían dadores de sangre, por el solo hecho de tener una orientación sexual distinta, sin necesariamente portar ninguna enfermedad que impidiera la donación de sangre, estaba prohibida la donación de sangre a personas con una orientación sexual distinta, y eso era un criterio absolutamente acientífico, era discriminatorio, era abusivo, y por lo tanto nosotros hace muchos años veníamos reclamando la necesidad de modificar, porque entre otras cosas la sangre que se dona en cualquier circunstancia siempre es tamizada, es decir, se somete a una serie de exámenes para descartar patologías, para descartar infecciones, virus en esa sangre que va a ser utilizada después en pacientes. Entonces, en ese contexto no había ningún rigor científico para mantener una normativa que era abusiva y discriminatoria con un grupo de personas y que la estigmatizaba, porque se partía de la premisa chocha de que ser homosexual y ser VIH positivo, por ejemplo, son sinónimos. Se da una cosa automáticamente con la otra. Y eso es una falacia, entonces, entre otras cuestiones. Entonces, esta nueva reglamentación viene a corregir y da una señal contra la discriminación que nos parece muy valiosa de parte del Ministerio de Salud. Pero, Rolando, explíquenos, ¿cómo operaba antes el sistema? Es decir, bastaba con la... Perdone, pero para entenderlo, ¿bastaba con que la persona o el encargado del banco de sangre del hospital o del recinto clínico respectivo dijera esta persona es homosexual para impedirle que donara sangre? No, mira, era mucho más infamante, porque había una serie de carteles, particularmente en los sistemas públicos de salud, en los bancos públicos de salud, había carteles que decían, y muchas veces escritos sobre una cartulina, que decía, se prohíbe donar sangre a homosexuales, y había una serie de personas impedidas, algunas razonablemente impedidas y otras arbitrariamente, como el caso de esos carteles se retiraron hace 3 años. Y en ese momento se nos señaló que se había modificado la norma y los reglamentos, los protocolos de donaciones de sangre, donde se establecía ahí por escrito que las personas que tenían una donación sexual distinta no podían ser donantes. Sin embargo, eso no ocurrió hace 3 años, hace 4 años, y nos encontramos el año pasado con nuevos casos donde personas de orientación sexual homosexual fueron a donar sangre a distintos hospitales públicos y se encontraron con la prohibición que seguía vigente el protocolo que habíamos reclamado y que supuestamente el Ministerio había derogado. Claro, pero... En el actual revisamos la norma y efectivamente no se había derogado y se trabajó durante todo este último año en un protocolo distinto. Rolando, pero claro, justamente lo que yo le preguntaba tiene que ver con que a menos que la persona se muestre abiertamente homosexual, digamos que hay muchas personas que podían haber donado sangre sin que se hubiesen enterado dentro del banco de sangre que esa persona era homosexual. Por eso le digo, ¿de qué manera se discriminaba en definitiva? No, se discriminaba porque cuando yo llegaba a la sala donde se llena un formulario y te hacen una serie de preguntas sobre salud, te preguntaban directamente, ¿usted ha tenido prácticas sexuales el último año con parejas, con personas del mismo sexo? Y si tú decías que sí, automáticamente te dejaban afuera, aunque esas relaciones de hace un año atrás hubiesen sido, por ejemplo, con protección, con condón. Entonces, en ese contexto, lo que había ahí era una carga peyorativa, negativa, respecto de la persona. Pero además era una cuestión absolutamente gratuita, porque la gente podría mentir respecto de su orientación sexual y donaba sangre igual. Entonces, era una cuestión absolutamente culturalmente discriminatoria, porque se presumía que los homosexuales son más promiscuos, se presumía que los homosexuales eran portadores de enfermedades de transmisión sexual, y era absurdo la pregunta porque, como te digo, si tú decías que no habías tenido prácticas sexuales en el último año con una persona del mismo sexo, igual podías donar. Entonces, era un símbolo de la discriminación y de los estereotipos y caricaturas que hay respecto, por esas cosas, de las prácticas sexuales de los gays y de las lesbianas. Rolando, ¿desde cuándo regía esta norma? Esta norma es de los años 80, la antigua era de los años 80, yo supongo que fue
se instaló en el contexto de la aparición del VIH-Sida, donde de manera equívoca se estigmatizó, por cierto, a un sector con una enfermedad en particular, que por cierto no es privativa de los gays. En ese contexto surge la norma en los años 80 de prohibición de que las personas que tienen una orientación sexual distinta fueran donadas. Claro, ahora Rolando, está claro que todas las personas que van a donar sangre, todas son analizadas previamente, es decir, a todas se les hace un examen para determinar si son VIH positivo o no, entre otras patologías. Exacto. Por eso la norma era infame, era discriminatoria, era arbitraria, porque habiendo ese examen previo de la sangre antes de poder decir si se puede utilizar o no esa donación, ya se ponía una barrera de entrada y nosotros tuvimos reclamos de chicos que fueron a donar sangre para su madre, para una abuela, para un tío, para un hermano, y solo por el hecho de tener orientación sexual distinta se les negaba esa posibilidad de ayudar a un familiar. Este tipo de situaciones de donación de sangre se llama en contextos de enfermedades graves, traumáticas, donde una de las formas que tú tienes de colaborar con tu pariente, perdón, con un padre, una madre, un hermano, es a través precisamente de la donación de sangre, que puede ser hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, negar con las bajas tasas, además de donación de sangre que hay en Chile, que siempre se ha quejado el Ministerio, que son muy bajísimas, era una barrera estúpida, absurda y discriminatoria. Ahora, Rolando, ¿en qué medida el gobierno acá juega un rol importante? Y en ese sentido le quiero preguntar por otro aspecto, porque el gobierno también se ha hecho parte de este acuerdo de vida en pareja. ¿Qué le parece que un gobierno de derecha haya hecho o esté interviniendo en dos temas tan cruciales para precisamente el mundo homosexual? Bueno, nosotros hemos señalado nuestro reconocimiento al coraje político que tuvo Sebastián Piñera de confrontarse a la mayoría de la alianza, la coalición que lo llevó al gobierno, para impulsar el acuerdo de vida en pareja, que es un proyecto perfectible que ya estamos discutiendo en el Congreso, seguramente lo vamos a mejorar sustancialmente. Y bueno, y en este tema de los temas del banco de sangre, en la política de salud para la población transgénero, también hemos avanzado sustancialmente en el último gobierno. Bueno, eso da cuenta de que el conservadurismo o el progresismo en estos temas es transversal, y en ese sentido nosotros valoramos que el presidente y algunos de sus ministros hayan implementado políticas específicas que dicen relación con la igualdad ante la ley, porque aquí no andamos buscando privilegios para la población de diversidad sexual. Estamos hablando de normativas, de leyes, de políticas públicas que lo que hacen es nivelar la cancha en términos de los derechos para la población de diversidad. Y por cierto, nosotros vamos a valorar esos avances, venga el gobierno de izquierda, de centro, de derecha, y por cierto tenemos la convicción más absoluta de que el presidente Sebastián Piñera ha tenido una voluntad particularmente positiva respecto a estos temas. Fue el presidente que nos recibió en la moneda formalmente a las organizaciones de la diversidad sexual, fue el presidente que impulsó, a pesar de que otros lo habían prometido, la ley de uniones civiles, fue el primer presidente que recibió a los padres de Daniel Zamudio, una brutal agresión que le costó la vida al hijo de esta familia, y habíamos tenido 10, 15, 20 Daniel Zamudio en el pasado, y nunca habíamos tenido el involucramiento que tuvo la primera autoridad de la República. Y más allá de la legítima diferencia que uno pueda tener ideológica o políticamente con el gobierno actual, ha habido una sensibilidad y un respeto y un involucrarse efectivamente de manera positiva y proactiva en bajar los estándares de discriminación que se queda acostumbrada a la clase política chilena. Tenemos desacuerdo con este gobierno, por ejemplo, en el tema de que ellos señalan de que el matrimonio es solo entre el hombre y la mujer, que es un desacuerdo que se lo hemos planteado públicamente al presidente, pero no podemos dejar de valorar la voluntad que ha tenido Sebastián Piñera en lo particular y algunos son ministros en estos temas. Muy bien, Rolando, queremos darle las gracias por su tiempo con CNN Chile. Bueno, hasta luego.